foliculares. Esas células van a producir calcitonina, que va a ser justo al revés, van a permitir que el calcio salga del hueso y salga de la circulación y se almacene en los huesos. Muchas veces al extirparse la tiroides no dan suplemento de calcitonina. Uno puede vivir sin calcitonina, pero uno no puede vivir sin las glándulas paratiroideas, sin la paratormona. Es indispensable para la vida el funcionamiento de las paratiroides. Entonces, muchas veces si sacan alguna parte de la tiroides, las glándulas paratiroideas quedan. ¿Cuál es la función y qué hace que se estimule la hormona paratiroidea? El nivel de calcio que tenemos en la sangre. Si uno tiene baja concentración de calcio, esta hormona va a estar estimulada, ¿para qué? Para que saque el calcio del hueso hacia la circulación general. Es un ida y vuelta todo el tiempo, para lo ganar. Y la calcitonina hace el efecto contrario, que es producida por la glándula tiroides, justamente permite que el calcio se deposite en los huesos como depósito. Todo tiene un porqué en el cuerpo, si se ponen a pensar, no es, digamos, no es tan simple como uno se cree. Pero bueno, ahora, este es el mecanismo de la regulación del calcio. Ahora vamos al páncreas. ¿Se acuerdan que el páncreas, que es un órgano digestivo? ¿Están ahí? Sí. ¿Qué se acuerdan del páncreas? Que es una glándula mixta, es decir, es exócrina y endocrina. Por un lado, lanza los huevos pancreáticos y para el endocrino es, la insulina y el glucagón, que se encarga de regular el azúcar en sangre. Perfecto. ¿Los jugos pancreáticos se acuerdan a de dónde van? ¿A qué parte del tubo digestivo? A la primera parte del duodeno. Es decir, se junta con el colecodo para formar la ampolla de Bater o el conducto hepatopancreático. Perfecto. ¿Están todos siguiéndonos? Sí. Bueno, entonces acuérdense, a nivel digestivo, el páncreas va a producir, como bien dijo Jesús, las hormonas, las enzimas digestivas para poder ayudar a la digestión de los alimentos. A su vez, va a producir bicarbonato para bajar la acidez del estómago, del ácido clorhídrico, del pH ácido que produce el estómago. Todo eso va a ser volcado al tubo digestivo, al duodeno. Esa es la función exócrina o digestiva del páncreas. Pero como todo, el páncreas a su vez produce hormonas súper importantes, que son las que permiten la regulación de la glucemia, de la glucosa en la sangre. Entonces, el páncreas va a producir, según la concentración de glucosa que yo tengo en la sangre, hormonas insulina o glucagón. Son secretadas por células del islote de Langerhans. Las células beta producen insulina. ¿Cuál es la acción de la insulina? Hasta ahí estamos todos. El páncreas produce en estos puntitos violetas, que son islotes especiales de células que producen hormonas. ¿Que a dónde van? A la sangre. No van al tubo digestivo las hormonas. Estamos viendo la parte endocrina. Sí. Entonces, ¿cómo actúa la insulina y por qué es tan importante? Fíjense, en esta diapositiva, el triangulito violeta es la insulina. La insulina va a actuar a nivel de este receptor específico de membrana de todas las células del cuerpo para que cuando se posa estimula que los receptores, los transportadores de membrana se expresen en la membrana plasmática. Y esos receptores, fíjense, el 3, el 4, esos receptores de la membrana van a permitir el acceso de la glucosa a la célula. Sin insulina, la glucosa no puede entrar adentro del citoplasma para que sea utilizada junto con el oxígeno para la producción de ATP, de moléculas de energía. Entonces, la insulina es muy importante para que la célula pueda vivir en realidad, para que pueda entrar la glucosa. ¿Se entiende este gráfico?
Más o Sí, se menos. entiende. Sí, profesora, se entiende. Vamos del más o menos de vuelta. El páncreas libera insulina a la Sí. sangre. ¿Cuándo? Cuando hay mucha glucosa dando vuelta. Vos comiste, entonces tu cuerpo empieza a absorber los nutrientes, la glucosa pasa a la circulación general, la tengo en la sangre y las células la tienen que utilizar. Como la glucosa no pasa directamente, tiene que actuar la insulina para que esos receptores que permiten el pasaje de glucosa dentro de la sangre se expresen. La Es el insulina, vehículo. fíjate el 1, Sí, la ahí insulina estoy. se une al receptor va a actuar dentro del citoplasma para que se expresen los receptores para que pueda entrar la glucosa a la sangre. ¿No? Perfecto, sí. Entonces, Sí. tiene que haber insulina para que la glucosa pueda entrar a la sangre. Perfecto. Fíjense, ahora vamos a ver la patología, al revés. Tengo en la diabetes tipo 1, dice, bueno, no me di cuenta, está en inglés, la insuficiencia, no tengo insulina. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Yo tengo acá el triangulito, no tengo insulina, no puede actuar el receptor, la glucosa no puede entrar a la sangre. Este tipo de patología se suele dar en la infancia y se trata perfectamente con insulina. Mi páncreas no produce insulina, no puede entrar la glucosa a la célula, ¿el tratamiento cuál es? Insulina, ¿no? Sí. Esta es la diabetes tipo 1, no tengo insulina. En cambio, este tipo de diabetes se da en gente joven, generalmente en la infancia, tiene tratamiento, ya hay un montón de mecanismos, hay hasta bombas de insulina que se pueden activar, hay un montón de avances en cuanto a la diabetes tipo 1 para el tratamiento y la calidad de vida de las personas. Viven una vida normal, es como el hipertenso que tiene que cuidarse de la sal y hacer ejercicio físico. Bueno, la persona que tiene diabetes tipo 1 tiene que aplicarse la insulina. En cambio, la diabetes tipo 2 se ve en gente adulta y sucede cuando falla un receptor de la insulina. Entonces, tengo insulina y tengo glucosa, pero el receptor está dañado. Entonces, el páncreas continúa secretando insulina para que la glucosa pueda entrar a la sangre. Pero ¿qué pasa? Como el receptor no está funcionando, no puede ingresar la glucosa. Entonces, en estos casos, uno dice diabetes tipo 2, tenemos hiperglucemia e hiperinsulinismo, aumento de insulina también en la sangre. El páncreas llega un momento que se agota y deja de producir insulina. Por eso el tratamiento con insulina también a veces o cambia el tipo de insulina. En los diabetes tipo 2 tenés varios tratamientos que lo van a ver en farmacología, pero uno cambia el tipo de insulina o ve la forma hay fármacos específicos que permiten la acción de la insulina que uno toma y así permite la entrada de glucosa a la sangre. Ahora, este tipo de pacientes, uno intenta, generalmente tienen aumento de peso, uno intenta que no aumenten la glucosa a través de la alimentación. Entonces, generalmente, el tratamiento se puede hacer con una dieta los primeros tiempos. Bueno, ahora vamos a la regulación. Así como el páncreas produce insulina para que la glucosa entre a las células, el páncreas produce la otra hormona que se llama glucagón, que permite que se almacene la glucosa en el hígado, formando moléculas de glucógeno. El glucógeno es una glucosa pegada atrás de otra. Entonces, en la alimentación, cuando aumenta el azúcar, digamos, la glucosa en la sangre, se van a estimular las células beta del páncreas que van a producir insulina, que ¿qué van a hacer? Va a sacar la glucosa de la sangre y va a permitir que sea ingresada dentro de las células. Ahora, cuando hay poca glucosa en sangre en periodos de ayuno o en periodos de necesidad, por ejemplo, periodos de estrés que yo necesito también
glucosa en sangre, se va a estimular la célula alfa que va a producir glucagón, que va a almacenar. No, estamos hablando al revés, me parece, ¿no? Estoy haciendo... A De ver. María, profe. No, es así. Cuando uno se alimenta, necesita que la glucosa entre a la célula. Entonces se va a secretar la insulina. Parte de ese ingreso a la célula de insulina se va a almacenar en forma de glucógeno o se va a usar por las distintas células. Cuando hay baja tasa de glucosa, en los periodos de ayuno, se va a estimular el glucagón, que va a hacer que se degrade la molécula de glucógeno y se libere glucosa a la sangre. ¿Ahí va? ¿Vamos Sí. de vuelta? Sí, lo que confunde creo que es el tema de que en un momento la misma célula estimula y en otro inhibe. Me parece que eso es lo que confunde un poco. Es que dentro de esos islotes no es la misma, son dos tipos de células distintas que se activan en distinto momento. Si yo tengo Claro, una alta es la beta y otra es la alfa. y otra es la alfa. Si yo tengo alta concentración de Sí, pero glucosa la en misma sangre, beta Claro. en la baja tasa de glucosa, la beta inhibe y en la alta tasa estimula. Estimula, sí. sí, a eso sabes que se refiere, Alexis, que en la baja tasa de glucosa se inhibe el estímulo de las células beta, se inhibe la producción de insulina, se inhibe la liberación de insulina a la sangre, a eso se refiere. Y en la baja tasa de glucosa, si yo tengo poca concentración de glucosa en sangre, se va a estimular la otra vía, la célula alfa, que va a estimular el glucagón para que saque el glucógeno, digamos, se degrade el glucógeno y se produzca la glucosa a la sangre. ¿Ahí va mejor o no? Inhibe quiere decir Sí. que esas células, por ejemplo, si yo tengo hiperglucemia en la parte de arriba, alimento, alta tasa de glucosa, inhibe célula alfa. La célula alfa va a ser glucagón. No la necesito. Yo lo que necesito cuando tengo hiperglucemia, es insulina. ¿Para qué? Para poder entrar la glucosa a la sangre. Esa misma entrada de glucosa a la sangre va a permitir que el hígado almacene la glucosa en forma de glucógeno. Voy a sacarlo de la circulación y lo voy a almacenar. Cuando necesito glucosa dando vueltas a la sangre, voy a estimular la célula alfa que va a producir el glucagón, que la va a sacar, es como lo del calcio que hablábamos de los huesos. Si el cuerpo necesita glucosa, se va a estimular el glucagón y todas las otras hormonas hiperglucemiantes que veníamos viendo antes. El corticoides, las hormonas tiroides, todas la hormona de crecimiento, todas son hiperglucemiantes, producen que la sangre aumente su concentración de glucosa. Ya estamos fritos, me parece. No, ¿se entendió? Esta vez no hubo Se entendió. recreo. Bueno, esta es cómo se diagnostica la diabetes, digamos. Sí. ¿Me están hablando? No, profe. Bueno. En este caso, en el cuadro, era cómo diagnosticamos las alteraciones de la glucosa. En ayunas, la glucosa normal la glucemia normal es de menos de 110 miligramos por decilitro. Esto es de laboratorio. ¿Cuándo se encuentra alterada? Entre 110 y 126 miligramos de decilitros podemos empezar a sospechar. ¿Y cuándo ya podemos inferir que tiene diabetes? Cuando tiene una concentración de glucosa en ayunas, de glucemia, más de 126 miligramos por decilitro. Esto no se los voy a tomar, es para que lo sepan cómo se diagnostica. Otra forma de diagnosticar es si tiene mayor de 200 miligramos por decilitro, directamente al azar, en cualquier momento del día, sin el ayuno. Estos números nos hablan de cómo está funcionando la insulina en el cuerpo. Porque si yo tengo mucha glucosa en la sangre todo el tiempo, significa que no puede penetrar la glucosa, que este mecanismo está dañado. En los exámenes de sangre uno puede dosar la insulinemia, o sea, la cantidad de insulina que yo tengo en sangre, y la glucosa también. En los diabéticos tipo 1, insulina inexistente, muy disminuida. Y en los diabéticos tipo 2 voy a tener
alta cantidad de insulina y alta concentración de glucosa. Por eso se dice que es una glucosa con insulina resistencia, con hiperinsulinismo. A medida que vayan viendo pacientes, lo que pasa es que este año no tuvieron la posibilidad, vamos, generalmente a veces se encuentran con un paciente con un accidente cerebrovascular que es diabético. Entonces, cuando tienen acceso al laboratorio, pueden llegar a ver los distintos parámetros, los valores de las distintas hormonas. A ver, ¿qué signos y síntomas produce la hiperglucemia? O sea, ¿cómo puedo detectar yo a nivel clínico? El aumento de la sed, que se llama polidipsia, el aumento de la micción, que se llama poliuria, el aumento de la ingesta, que se llama polifagia, la glucosa en sangre, en orina, que se llama glucosuria, y la elevada glucosa en sangre. Acá les puse un cuadro, este PowerPoint no lo tienen, me parecía más complejo, pero bueno, tienen el diabetes tipo 1, las diferencias entre la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1 se da en niños o adolescentes, la diabetes tipo 2 se da en gente adulta, la mayor parte de los pacientes diabéticos. En uno no encontramos insulina, en el otro encontramos resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, tengo mucha insulina dando vuelta en sangre, se necesita el tratamiento, bueno, en los dos necesitamos tratamiento y los síntomas. A ver, antes de que se termine el tiempo, preguntas del tema de hoy, o qué no entienden, o para el parcial va a ser la semana que viene por Edmodo, va a haber esquemas a completar y preguntas así, para ver si entendieron. Profesora, Sí. una pregunta, más que todo para saber, una diferencia que puede haber entre la retroalimentación negativa y positiva. Creo que la entendí, pero ¿qué es? O sea, ¿cuál es la diferencia? En realidad, pensarlo así, menos es más, en el sentido, si yo tengo menos hormonas, voy a estimular la síntesis de más hormonas y a su vez de la expresión de los receptores. ¿Para qué? Para que hagan efecto. La poca hormona circulante que yo tengo dando vuelta va a estimular más receptores. Y por otro lado, en la regulación negativa es si yo tengo mucha hormona, voy a disminuir la expresión de los receptores. Bueno. No te quedó claro del todo, Jesús. No, sí, no fue el muy tema que vi un video convincente. No, sí, lo entendí. El tema que leí algo sobre eso también para entenderlo, y lo entendí, digamos, y tenía ciertas dudas. Bueno, por decime ejemplo, las dudas que se te presenten, sí. claro, por ejemplo, el ejemplo que vi ayer es que una retroalimentación positiva es lo que se produce a nivel de los ovarios, la producción de estrógenos, que se necesita más, si no me equivoco. Mientras que la retroalimentación negativa es como lo que vimos hoy en la tiroides. Si hay mucho T3, T4, se tiene que inhibir, creo, TSH. No lo puedo explicar bien, pero el tema es que no sabía cómo diferenciar negativo de positivo de la retroalimentación. Sí, Creo que mira, lo importante, sí, decime. creo que ante mucha hormona se inhibe la producción, con lo cual se convierte en una regulación negativa y viceversa. Cuando hay poca Claro. hormona, se activa la producción y ahí se da una regulación positiva. Exacto. Claro, lo que lleva a confusión, ese es el concepto, perfecto. Lo que lleva a la confusión por ahí es el tema de la expresión de los receptores, ¿no, Jesús? Cuando uno ya se pone entra en la parte más celular, en la parte, digamos, más específica. Si yo tengo poquita hormona circulando, voy a empezar a expresar muchos receptores en mis células para que esas hormonas puedan actuar. Son como dos vías distintas. Una es lo que dijo, para que lo puedan entender, en realidad es todo lo mismo, pero para que lo puedan entender en forma diferente. Como bien dijeron recién, menos hormona, mayor estímulo, a más hormona, menor estímulo.
a nivel celular, si yo tengo mucha hormona circulando, dando vuelta, las células, por ejemplo, las células de las hormonas tiroides, que los receptores, van a empezar a, digamos, a dejar de expresarse como una forma de defensa dentro del organismo también, y a nivel del eje. Si yo tengo poca hormona, para que te haga efecto, voy a empezar a expresar más receptores. El concepto que tienen que tener claro es lo que dijo Alexis. Menos hormona, mayor estímulo, mayor hormona, menor estímulo. Se inhibe los estímulos. El tema de la expresión de los receptores era como un dato que lo van a poder usar mejor en farmacología. Es como un propio mecanismo de defensa de las células. Si vos tenés muchísimas hormonas dando vuelta y ya están haciendo efecto, las mismas células empiezan a dejar de expresar el receptor para como defenderse, pero tienen los que siguen expresándose. Por ese lado, es independiente el concepto importante que tiene que tenerse, que tiene el que dijo recién Alexis, estuvimos trabajando. Más hormonas, disminuye el estímulo de la síntesis. Menor hormona, aumento el estímulo de la síntesis. El otro tema de los receptores es cómo cada célula se puede defender respecto a esas hormonas también. Pero fíjense que falla, porque si no, no hubiese enfermedades, no hubiese tumores, no hubiese... ¿Más Profe, preguntas? Sí, Sabrina. Yo, Sabrina, le quería preguntar del bocio, que ahí me puse que no me quedó claro algo. O sea, el bocio se produce porque el yodo es mucho o porque falta yodo y se reproduce en las células. A ver si lo podemos sacar juntas. Si la hormona tiroidea necesita de yodo para producirse, yo no tengo yodo, y mi cuerpo manda la señal de que se produzca hormona tiroidea. Yo empiezo a hacer todo el proceso como para formar las hormonas, pero al no tener yodo no pueden salir a la sangre las hormonas. Entonces empieza a aumentar de tamaño. Está bien, ahí El entendí. bocio O sea es, que no hay hormonas tiroideas, pero hay mucho estímulo de TSH, pero por falta de yodo, las hormonas tienen un componente de yodo. Entonces, si no llega ese yodo, la hormona, la glándula empieza a aumentar de tamaño, me llega la señal, producir hormonas, necesitas hormonas, aumenta de tamaño la tiroides, pero no puede producir hormonas, en este caso, en el bocio causado por la falta de yodo. Imagínense que hay un tratamiento muy específico que es con yodo radiactivo. Se pone yodo radiactivo en las células para que sea captado, para tratar y destruir tumores de tiroides. Es un tratamiento específico. La radiación, digamos, daña a las células tiroideas que producen el tumor. Es un dato de color. O sea que si usted nos pregunta por qué se produce el bocio, es por la falta de yodo. Sí, también se puede producir por otras causas. También se puede producir por un agrandamiento de la tiroides que no sea por falta de yodo. Pero nosotros vimos el bocio por falta de yodo. Genial, profe, muchas gracias. Bueno, preguntas, algo que quieran consultar de las clases pasadas, de esta, de cómo vienen con el estudio, cómo vienen con... Leyendo mucho y haciendo muchos trabajos. Sí, profe, Bueno. estamos al horno con papas, pero hay que estudiar, darle traten tiempo. de dibujar, porque con ver el video no alcanza. Traten de escribir, de resumir. Ese es un cuadro, de repetir los cuadros del sistema nervioso, en central, periférico. Bueno, si voy al periférico, si es somático y autónomo, si voy al central, médula y encéfalo, cómo lo componen, qué hace cada uno. No sé, las escucho. Díganme lo que necesitan saber o quieren saber ahora, cómo... Tienen el medio de consulta, el mail o el foro. Perfecto, profe. Por mi parte está todo bien. Bueno. Sí, profe, seguramente cuando me ponga a repasar todo de nuevo, algo me va a surgir la duda ahí. Ahora, como que no estoy sobrecargada de información. Entonces, cuando ya lo vaya estudiando todo bien, seguro me van a surgir cosas y le mando mail preguntándole. Bueno, sistema endocrino es pensarlo. Más allá de aprender los nombres de las hormonas de memoria, hay que razonarlo y pensarlo. Y uno se refiere a los ejes para que sea más ordenado el tipo de estudio, el tema de estudio. A ver, no sé,
¿Me quieren contar algo personal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Están con muchos exámenes de otras materias también o no? No, de hecho el primer No, examen todavía va no. a ser el del próximo miércoles, el de Bien, anatomía. Todavía no perfecto. tuvimos examen. Sí, yo lo pensé así, para que no se les junten como la vez pasada. Más que estos, fundamentalmente son temas nuevos. Después vamos a empezar a profundizar lo que ya vimos en biología con fisiología. Pero estos temas, como son nuevos, y nos da tiempo para durante el año empezar a ajustar los conceptos que no hayan sido claros. Así que, Profe, sí, hasta acá son los temas que entran en la prueba esta. sí, no entra sangre. Sangre lo dejamos para todo lo demás. Perfecto, o sea, es hasta acá y a repasar esto para la semana que viene. Sí, pero a repasarlo, guíense con las guías de estudio y con los casos que estuvieron viendo con el trabajo práctico. ¿Sí? Perfecto, todos los trabajos prácticos que usted nos mandó y las guías de estudio. No le den bolilla a la vista, al olfato, al oído, que han ido por situaciones mucho más complejas algunos compañeros. Recuerden la vía del sistema nervioso central, receptor, neurona sensitiva, médula espinal, encéfalo, neurona motora, efector. Si es autónomo o si es periférico, van a cambiar, somático, van a cambiar dónde se encuentran los efectores y los receptores. Cada uno actúa en vías independientes, como si fuesen varias vías de tren diferentes, el somático por un lado y el autónomo por el otro. Bueno, ya los despido si tienen un buen recreo para la próxima materia. Me dirán ustedes qué quieren preguntar o si ya están listos. Recuerden los esquemas, sustancia negra, corteza, lóbulo temporal, lóbulo occipital, saber ubicarlo. Van a encontrar esquemitas. Es importante ubicar anatómicamente los distintos lóbulos. Bueno, me Profe, las despido, personas sí. que nosotros vamos a tener lo mismo que los chicos de la plataforma. Sí, te lo mando por WhatsApp para escribir. Genial. Si alguien tiene inconveniente en conectarse a la plataforma, me avisa y hacemos el examen por mail. Me lo transcriben a mano o por computadora, si no pueden hacerlo por Edmodo. Es necesario hacerlo por Edmodo por una cuestión de administración, que tienen que quedar los parciales, digamos, asignados, pero ante la dificultad de la conexión o la conectividad, se puede resolver por mail. Buenísimo, profe. Nos vemos hasta el miércoles que viene. Saluda a los Bueno, compañeros. Hasta luego. Muchísimas gracias, profesora. bueno, chicos, quedo a disposición para las dudas, tengan buena semana, espero que no me odien, estudien tranquilos y pensando. No. Que Ustedes tengan, tienen que salir estudiando sistema renina-angiotensina, lo tienen que saber, y de dónde viene el corticoides lo tienen que saber, y las acciones del simpático van a ver, tuvo un disgusto, un familiar y tenía hipertensión, digamos, hipertensión ya diagnosticada como enfermedad, tenía arteriosclerosis, tuvo una ACV, bueno, a veces cuando uno habla dice, las cuestiones emocionales tienen que relacionar el simpático cómo actúa, por eso pueden producir patologías agudas o algo. Bueno, den el presente en Edmodo, les dejo un resumen de lo que vimos hoy y tengan buena semana. Me escriben cualquier cosa. muchas Bueno, gracias. profe, Igualmente. chao. Buen día, profe. Tengan buen día, chicos. Chao, hasta luego, profe.